Muy buenos días a todos, bienvenidos a todos los colegas, buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a todos, un saludo muy cordial a todos los colegas. Vamos a iniciar de nuevo con las clases, espero que todos se hayan puesto al día, ya que la clase de hoy depende de que hayan visto todas las clases anteriores. Es muy importante que estén al día, porque a partir de ahorita todas las clases dependen de que hayan visto todas las anteriores, ya que vamos a entrar en el tema ya a un tema un poco más avanzado, la electrónica, un poco más complejo, para entender los diferentes componentes ya un poco más avanzados, como los que son los transistores, LDO, reguladores, que son las nuevas cosas que vamos a tocar esta semana. Esta semana vamos a ver transistores, reguladores, elevadores de voltajes, vamos a ver lo que son los PMIC también. Entonces es importante que los colegas estén al día, ya que vamos a ver componentes mucho más complejos para aprender a diagnosticarlos. Esta es la clase número 30. Llevamos ya 30 clases. La verdad, súper orgulloso de los colegas que de verdad han estado estudiando, poniendo en práctica. También muy orgulloso de los colegas que he visto un avance significativo en ellos. De verdad, hay colegas que ya están viendo resultados simplemente ya con apenas 40% del curso, ni siquiera hemos terminado y apenas ya están teniendo resultados, y de verdad me siento súper orgulloso de ustedes. Anthony Velázquez, sí Anthony, te estabas por escribirte para hablar contigo, de verdad muy orgulloso también. Qué buena noticia de que hayas ya visto resultados satisfactorios. Ya no se conoce como nuevo look. Bueno, sí, vamos un poquito mejor. No, bueno muchachos, a veces uno con el tiempo que uno dedica a esto, con la pasión que uno le pone, porque de verdad esto no les puedo negar, me encanta transmitir información, me encanta estar con ustedes, a mí me fascina explicarle a las personas de manera detallada, de verdad, no solamente la parte teórica, sino también la práctica, para que puedan salir adelante. De verdad es algo muy satisfactorio cuando alguien aprende y obtiene buenos resultados. Eso demuestra que siempre nosotros practicando, guiándonos por el bien, haciendo los procedimientos correctos, vamos a tener muy buenos resultados. De verdad a veces uno pues descuida a su persona. Pues yo soy una persona, los que me conocen personalmente, soy muy tranquilo, no comento nada, son muy siempre concentrado en los objetivos que son transmitir y salir adelante, luchar por nuestras familias como todos los tenemos. Pero también es importante recalcar que siempre poniendo las cosas en práctica, teniendo seriedad en el momento de nosotros hacer una reparación, ser honestos, nos va a dar muy buenos resultados. Siempre hacer las cosas de buena manera nos va a traer muy buenos resultados a nivel personal. Saludos al paisano Francisco de allá en Chile. Saludos a todos los colegas, de verdad. Muy buen día. Bueno colegas, es importante recalcar que esta semana vamos a ver componentes mucho más complejos, como lo que son los transistores, LDOs, reguladores LDOs, elevadores de voltaje, reguladores de voltaje. Vamos a tocar el tema ya de los PMIC, ¿verdad? Entonces es importante estar al día con las clases, ya que vamos a llevar esta semana esto a un nivel diferente, y es importante estar al día para poder comprender las nuevas cosas. Saludos al colega Jan. Saludos a todos, de verdad. Vamos a esperar que se conecten unos más.
Y me disculpan de verdad la tardanza en la conexión de hoy. Hoy tuve un pequeño problema con la computadora que hago transmisiones, ya que uso un controlador para poder cambiar las cámaras. Entonces tuve un problema al momento de conectarlo, y pues ha habido un poco de inestabilidad en la conexión. Estoy esperando que me marque que se estabilizó para poder comenzar con la clase. De verdad aprovecho estos momentos para darle las gracias a todos los colegas que de verdad han puesto mucha dedicación a estudiar, a poner en práctica las cosas. De verdad me siento súper orgulloso de ustedes. De verdad no saben lo que me llena de satisfacción saber que obtengan resultados. De verdad nunca pensé, a veces uno piensa en lo personal. Por ejemplo, yo pienso en lo personal que yo soy una persona normal, un técnico normal como ustedes, y que aún me falta mucho por aprender. Uno nunca deja de aprender, uno siempre tiene que estar abierto al conocimiento, uno siempre tiene que estar abierto a aprender nuevas cosas, siempre tienes que estar abierto no solamente a aprender nuevas cosas, sino que también tienes que ser constante, perseverante, estar ahí todo el tiempo. Entonces pienso que uno nunca puede decir que lo sabe todo, lo conoce todo. Uno siempre tiene que pensar que a uno le falta mucho por aprender. Entonces yo soy una persona que piensa todo el tiempo eso, porque todo el tiempo salen nuevas tecnologías, nuevos teléfonos, nuevas cosas, y siempre tenemos que estar ahí constantes, estudiando, practicando, porque por ejemplo puede que hoy salga una nueva tecnología y tenemos que investigar y ponerla en práctica para salir adelante y poder recibir esos equipos. Entonces siempre es importante tener en cuenta ser una mente abierta al conocimiento. ¿Qué quiere decir ser una mente abierta al conocimiento? Aprender de quien menos lo esperamos y de donde menos lo esperamos todo el tiempo. Tener siempre en cuenta que siempre vamos a tener nuevas cosas que aprender, y esa cosa en algún momento de nuestra vida, sea ahorita, sea mañana, en el curso que hagamos, en el estudio que hagamos, lo vamos a aplicar en algún momento a lo largo de nuestras vidas, siempre. Entonces es importante tomar todo lo bueno de lo que nos transmitan, tomar todo lo bueno de lo que aprendamos y hacerlo nuestro. ¿Qué quiere decir con hacerlo nuestro? Tomar esa técnica, tomar ese aprendizaje, hacerlo suyo, criticarlo y mejorarlo. Eso les va a llevar a tener un nuevo nivel y un éxito en su trabajo, en su localidad, en sus negocios. Eso les va a llevar a crecer no solamente sus negocios, sino también a nivel personal. A nivel personal eso te permite no solamente crecer inmensamente, sino te permite llevar tus conocimientos aún más allá. Entonces siempre hay que tener en cuenta ser una mente abierta al conocimiento. Vamos a dar unos minutos que se conecten los colegas, ya que estoy esperando también que me marque el programa que ya está estabilizada la conexión. Sí, la mezcla para hacer el removedor de resina es alcohol etílico, ¿verdad? Y por cada 100 cc de aquel alcohol etílico van a agregar 10 cc de glicerina para hacer la mezcla para el removedor. Entonces esa es yo sé que en algunos países es difícil conseguir el etílico, ya que es a base de etanol, entonces en unos países ilegales también, pero si no consiguen el etílico, pues traten de usar uno que tenga un bajo porcentaje de agua. Recuerden que el alcohol
no todo el tiempo va a ser 100% puro, siempre es volumen sobre volumen, y ese volumen siempre va a tener un porcentaje de agua muy bajo, entonces nunca es 100%. Entonces usen el mayor porcentaje que puedan conseguir. Sí, igualmente ya dentro de unos días estoy probando una nueva fórmula que la tengo acá, que hemos mejorado. Ya no es, Jorge compartió una, yo compartí otra, pero hemos unido esa fórmula y hemos logrado algo mejor. Entonces ya estos días se las voy a estar compartiendo. Esta fórmula estoy terminando de hacer las pruebas para que obtener unos mejores resultados al momento de remover resina. Sí, Javier, podría ser isopropílico. Busca uno que tenga un alto porcentaje, tenga un bajo volumen de agua. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de lo que es los transistores. Vamos a comenzar a hablar la básica de los transistores y a comprenderlos en los esquemáticos. ¿Cuál es su significado en el esquemático? ¿Cómo vamos a hacer las mediciones de los transistores? Y cómo vamos a identificar también, en el caso de los transistores, la base, el emisor o el colector, o el surtidor, la compuerta y el drenador en el caso de los transistores MOSFET. Entonces existen diferentes tipos de transistores, como los que son el transistor común, el BJT, ¿verdad? De unión bipolar. Está también el transistor de efecto de campo, el FEC, ¿verdad? Que también hay de canales P, de canales N, hay transistores JFET, MOSFET. Entonces vamos a aprender sobre los transistores, los momentos de medirlos, los que podemos hacer las mediciones, y a diferenciar los tipos de transistores también. Vamos a comprender las siglas en los esquemáticos, ya que muchas veces vemos diferentes siglas en los esquemáticos y no comprendemos qué significan. Pero también, para comprender el transistor, tenemos que comprender el funcionamiento también, y tenemos que comprender todos los componentes que hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué quiero decir con las clases anteriores? Tenemos que comprender al 100% lo que es la base teórica y práctica que hemos aprendido con los capacitores, bobinas, diodos, resistencias, termistores y varictores. ¿Por qué? Porque la unión de saber medir todos esos componentes nos va a ayudar al momento de diagnosticar si un transistor está bueno o está malo. O diagnosticar también cuál es la compuerta, ¿verdad? Cuál es el surtidor y cuál es el drenador, ¿verdad? Cuál es la fuente o el drenador, o también cuál es la base, el emisor y el colector en el transistor. Entonces, por eso recalqué este fin de semana, no di clases el domingo, pues dando chance de que todos terminaran de poner al día, ya que es muy importante recalcar, colegas, y los vuelvo a decir, que a partir de esta semana vamos a tocar diferentes componentes, y es súper importante que estén al día. De verdad, pido no solamente un poco de seriedad al curso, sino pido también que para lograr los objetivos que todos queremos, que es aprender no solamente, ya hemos aprendido todos los componentes activos y pasivos, la mayoría en su caso, hemos aprendido, pero no solamente, faltan muchas cosas por aprender, como lo que son los diferentes tipos de circuitos integrados, y para poder comprender su funcionamiento y poder diagnosticarlo, es importante recalcar no solamente que debemos ver todas las clases, sino que debemos estar al día y poner todo en práctica para poder lograr el objetivo, que es llegar al siguiente nivel. Entonces, vamos a comenzar con la clase de transistores.
El transistor. Ahora, muchas personas tienen miedo o no saben identificarlo, pero de una manera sencilla, en el esquemático vamos a conseguir diferentes siglas que nos van a ayudar a identificar cuál es el surtidor, la compuerta o el drenador, cuál es la base o el emisor o el colector en el transistor. Existen diferentes tipos de transistores, NPN, PNP, de canal P o de canal N, pero siempre muchos colegas tienden a confundirse. Pero hay maneras mucho más sencillas de lograr entenderlo. Entonces, vamos a comenzar con el transistor. En el esquemático vamos a conseguir el transistor con la palabra Q. Siempre vamos a conseguirlo con la palabra Q. Ahora, en el esquemático vamos a conseguir diferentes siglas. Aquí vemos un ejemplo de un transistor MOSFET de un iPhone 6, ¿verdad? Y estas siglas, ¿verdad? Si la analizamos, vemos símbolos que hemos visto en las clases anteriores, como por ejemplo, si analizamos este símbolo y comparamos lo aprendido en las clases anteriores del curso, este símbolo, ¿a qué se parece? ¿A qué componente se parecería este símbolo? Un diodo, correcto. Ahora seguimos analizando y aquí tenemos igual un diodo también, y aquí tenemos un diodo también. Entonces, internamente podemos decir, ¿verdad?, que un transistor está basado en 2 o 3 diodos internos. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Al igual que los diodos, el transistor está hecho de materiales semiconductores. Si repasamos lo que es los semiconductores, vamos a decir que un semiconductor es un elemento que se comporta como conductor o como aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico, el campo magnético, la presión o la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en que se encuentren. Recordemos, los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica son el cadmio, el aluminio, el galio, el boro, el indio, el silicio, el carbono, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el selenio, el telurio y el azufre. Quiere decir que cuando hablamos de un semiconductor, puede estar compuesto de cualquier elemento químico de la tabla periódica. Ahora, tenemos diferentes tipos de semiconductores. Tenemos del tipo N y del tipo P. Recuerden cuando les dije, ¿verdad?, la clase del diodo. Igual, el diodo está hecho, ¿verdad?, de un material del tipo P y un material del tipo N, una unión PN, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa unión? Si hablamos, ¿verdad?, del material del tipo P, supongamos que este edificio o este hotel tiene todas estas habitaciones disponibles, ¿verdad?, y tiene una habitación ocupada, tiene más agujeros ocupados, y supongamos que el señor electrón va a ir ocupando esas habitaciones, ¿verdad? Y el material del tipo N o el hotel tipo N, ¿verdad?, tiene más electrones dentro, ¿verdad?, pero tiene, ¿verdad?, todas las habitaciones ocupadas, pero tiene una sola desocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que si los señores electrones, ¿verdad?, vienen caminando del edificio P, van a ir llenando más rápido las habitaciones, pero del tipo N igual se encuentran los electrones, se desocupa una y el otro ocupa una y va pasando el voltaje. Pero ahora, si tenemos una cola, ¿verdad?, de electrones que vienen al inverso, que quieren pasar al edificio P, ¿qué va a pasar acá? Se va a armar una cola, se va a armar, ¿verdad?,
se van a juntar los electrones y se van a chocar con un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que van a tener? Que no hay tantas habitaciones disponibles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recordamos la clase del diodo, entendemos, ¿verdad?, que el diodo está hecho de materiales semiconductores, uno del tipo P y uno del tipo N, al cual uno se le llama ánodo, que es el tipo P, el positivo del diodo, ¿verdad?, y al otro se le llama cátodo, ¿verdad?, el material del tipo N, el negativo del diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el material del tipo P tiene más agujeros y el material del tipo N tiene menos agujeros, pero tiene más electrones. Entonces, en su estructura básica del diodo, ¿verdad?, vamos a conseguirnos con una barrera. Esto es lo que le da la característica de que pueda conducir en un solo sentido. De aquí es su símbolo, ¿verdad? Del ánodo al cátodo va a conducir, pero al inverso no va a conducir. Ahora, ¿por qué no va a conducir al inverso? Porque nos vamos a conseguir con una barrera, ¿verdad? Entonces, un diodo va a conducir siempre del ánodo al cátodo, ¿verdad?, pero no al inverso, depende. Recordamos también que existen diferentes tipos de diodos, como en la clase anterior, que son el diodo Zener, el diodo rectificador, el diodo ESD contra descargas electrostáticas, y el diodo LED, el diodo emisor de luz. Y también tenemos el diodo Schottky, que es el diodo de barrera. Ahora, para comprender el transistor, vamos a comprender cuáles son su funcionamiento. Ahora, el transistor, el símbolo en el esquemático va a ser Q. Es utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Es utilizado para entregar una señal de salida en respuesta en una señal de entrada. Entonces, cumple funciones, ¿verdad?, de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Existen varios tipos de transistores. Los más utilizados son el transistor de unión bipolar BJT, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje. Ahora, para nosotros recordarnos ese transistor, ¿verdad?, ustedes recuerdan su fuente de alimentación, la fuente de alimentación que tienen detrás, ¿verdad?, la fuente de alimentación que usan en su laboratorio. Vemos un componente plateado atrás, eso es un transistor. Ahora, ese es un transistor BJT. Ese transistor que tenemos en esa fuente de alimentación, con la que nosotros encendemos los equipos, regulamos el voltaje, ese transistor es el que le permite ese mismo, el 2N3055, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ese transistor es el que le permite a esa fuente de alimentación aumentar la corriente y disminuir la voltaje. Ese es un transistor BJT. Ahora, como consejo, cuando ustedes la fuente de alimentación se les dañe, aparte de revisar el potenciómetro, que es el con el que regulan ustedes el voltaje, revisen el transistor. Ahora vamos a aprender cómo vamos a medir ese transistor, para nosotros aprender a reparar no solamente nuestra fuente de alimentación, sino solamente también aprender los diferentes tipos de transistor y cómo vamos a diagnosticarlo, cómo vamos a identificarlo y cómo vamos a medir. Ahora, comprendiendo, ¿verdad?, sabemos que existen diferentes tipos de transistores. El transistor de unión bipolar BJT, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje. Este transistor es el que vemos en las fuentes de alimentación de laboratorio en la parte de atrás. Ahora, el transistor tiene diferentes siglas, ¿verdad? NPN y PNP identifican la polaridad de un transistor. Un NPN y un PNP
pueden cumplir las mismas funciones, pero uno va a llevar polaridad positiva en la base, mientras otro, ¿verdad?, va a llevar polaridad negativa en la base. ¿Qué quiere decir esto? Un transistor está compuesto de dos diodos, ¿verdad? Un diodo, ¿verdad?, de la base, está la base, de la base al emisor, y un diodo de la base al emisor, y un diodo de la base al colector. Internamente el transistor está compuesto de dos diodos. Pero ahora, ¿cómo hace el transistor para que, si tenemos un voltaje en este pin, termine saliendo en este pin? ¿Cómo hace? Tiene que haber una señal, ¿verdad?, en respuesta, ¿verdad?, de una señal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos la teoría, tienen que entregar, el transistor es utilizado para entregar una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. O sea, tenemos una señal de entrada, una señal de salida de voltaje, ¿verdad? El voltaje va a entrar por aquí, ¿verdad?, y tiene que salir por aquí. Pero tiene que haber una señal de entrada en la tarjeta que nos permita activar el transistor y entregar esa señal de salida. ¿Qué quiere decir esto? Si dibujamos un transistor, ¿verdad?, tenemos la base, el emisor y el colector, ¿verdad? Del colector a la base vamos a tener un diodo, y de la base al emisor vamos a tener otro diodo. La base, ¿verdad?, va a ser la compuerta que va a permitir que se comunique el colector con el emisor, que termine de entregar el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? La base va a ser el switch que va a permitir que el transistor comience a trabajar. Para explicarlo de manera coloquial, ¿verdad?, él va a entregar una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. Entonces tenemos el transistor, ¿verdad?, y él va a tener un switch, y sabemos que está compuesto por dos diodos. Ahora, ¿cómo se va a activar ese switch? ¿Cómo se va a activar esa compuerta para que permita el paso del voltaje? ¿Cómo se va a activar? Tiene que tener una señal de entrada que permita activar esa compuerta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los transistores PNP y NPN? ¿Verdad? Es el cambio, la diferencia va a radicar en la polaridad con la cual se va a activar ese transistor. Va a ser la diferencia. Uno se va a activar con una polaridad positiva y el otro se va a activar con un voltaje negativo. O sea, uno se va a activar con un voltaje positivo y el otro se va a activar con un voltaje negativo. Entonces, va a entregar una respuesta, va a entregar una señal de salida en respuesta de una señal de entrada, sea positiva o negativa, pero va a depender si el transistor tiene en su base una polaridad positiva o una polaridad negativa. Entonces, ahora, para comprender un poco mejor, ¿verdad?, ya sabemos que las siglas NPN y PNP identifican la polaridad de un transistor. Un NPN y un PNP pueden cumplir las mismas funciones, pero uno llevará polaridad positiva en la base mientras el otro la llevará negativa. Quiere decir que pueden cumplir las mismas funciones, pero la diferencia va a radicar en la polaridad con la cual va a trabajar en la base, con la cual va a activar esa compuerta, ese switch. Entonces, nos quiere decir que el PNP y el NPN, ¿verdad?, la diferencia va a ser su polaridad, como van a trabajar. Ahora, yéndonos a la práctica de cómo identificarlo, normalmente nosotros vamos a trabajar en las tarjetas, ¿verdad?,
con transistores de este tipo y de este tipo, y vamos a trabajar también con transistores de este tipo, ¿verdad? Y vamos a trabajar también con transistores de doble canal de este tipo y también de este tipo. Pero para comprender, identificarlo, la polaridad del transistor, tenemos que comprender primero cómo trabajan los más básicos. Ahora, tenemos diferentes tipos de transistores, ¿verdad? NPN y PNP. Ahora, ¿verdad? Si yo analizo, ¿verdad? NPN y PNP, ¿cuál es la polaridad que se repite en este transistor? ¿Cuál es la polaridad? La P, ¿verdad? No es la P, es la N, ¿verdad? Se repite la polaridad N. Ahora, si yo analizo este, ¿cuál se repite? La P. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos, ¿qué va a cambiar aquí? La polaridad que va a tener en la base, ¿verdad? Quiere decir esto, que si yo tengo, ¿verdad?, una base, un emisor y un colector, ¿verdad?, yo puedo identificar la polaridad del transistor midiendo, ¿verdad?, un diodo de la base al emisor y un diodo de la base al colector. Sabemos que un diodo va a conducir solamente en polarización directa. Entonces, basándome en que tenga la polaridad correcta en la base, ¿verdad?, voy a identificar rápidamente cuál es el tipo del transistor que tenga. Por ejemplo, si yo identifico en la base del transistor la polaridad positiva, el lado P, quiere decir que ya sé que mi transistor es NPN. Si yo identifico en mi transistor en la base N, ya identifico que mi transistor es PNP. Ahora, vamos a la práctica. Vamos a hacer un capture y vamos al Paint. Y tenemos acá, vamos a hacer un capture. Ahora vamos a la práctica y aquí tenemos un transistor como comúnmente vemos en las tablets. Aquí lo vemos. Voy a ponerme mis guantes antiestáticas. Recuerden, siempre es importante cuidar los dispositivos del cliente. Ahora vamos a identificar qué transistor es este, si es PNP o NPN. Ahora, yo tengo en mi multímetro dos puntas, una positiva y una negativa. Ahora, sabemos que identificando, ¿verdad?, la base, que sería la base, el emisor y el colector, ¿verdad?, voy a tener un diodo, ¿verdad?, de aquí a acá, y un diodo de aquí a acá, ¿verdad? Un diodo de aquí a acá y un diodo de aquí a acá. ¿Qué quiere decir esto? Identificando correctamente la base, la polaridad de la base, y teniendo el backload del diodo, ¿verdad?, voy a identificar la polaridad interna de los diodos del transistor. ¿Qué quiere decir esto? Conociendo nosotros como aprendimos en la clase del viernes, que fue la clase de los diodos, aprendimos que un diodo va a conducir en polarización directa. Si yo lo pongo en polarización inversa, ¿qué va a pasar? Si yo pongo las puntas de un diodo en polarización inversa, ¿qué va a pasar? No va a conducir, no nos va a mostrar ningún valor. Pero en polarización directa, un diodo nos debe marcar un valor. Entonces, tenemos un transistor basado en dos diodos y una compuerta, un switch, ¿verdad?, por ejemplo. Ahora pasamos a la práctica.
y colocamos nuestro multímetro. Entonces yo voy a probar acá, ¿verdad? Pongo mi multímetro en escala de medición de diodos y aquí me voy a la práctica y yo voy primero, pongo la negativa en la base y miren, y la positiva en el emisor y miren, me da un valor. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto las puntas? No me da ningún valor. Entonces, me dio valor cuando yo puse el negativo en la base y la otra en el emisor. Quiere decir esto que aquí tengo P y aquí tengo N. Entonces me voy a mi hoja y voy a dibujar. Entonces tengo P y tengo N. Para completar rápidamente, ¿qué tipo de transistor sería este? PNP, correcto. Este transistor sería PNP. De esa manera tan fácil y sencilla vamos a identificar qué tipo de transistor es. Tan fácil y sencilla, tan rápido. ¿Ven? ¿Ven que no es tan complicado la electrónica? La electrónica no va a salir por una pantalla y te va a comer la cara. No. Ustedes se van a comer a las tarjetas, ustedes se van a comer a los dispositivos. Es tan fácil y sencillo. Y de una manera tan rápida, tan fácil, podemos identificar sin tener esquemáticos, porque aquí lo estamos haciendo conociendo las bases fundamentales de la electrónica, ¿verdad? Lo estamos haciendo sencillamente sin nada que nos esté soplando, ¿entiendes? Sencillamente podemos identificar. Entonces, aquí identificamos el tipo de transistor. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si está bueno o está malo? ¿Verdad? Sabemos que internamente el transistor, ¿verdad?, va a tener dos diodos. Ahora, esos diodos van a ser activados por esa compuerta, ¿verdad?, por ese switch. Dependiendo del voltaje que tenga en la base, ¿verdad?, esos dos diodos van a conducir solamente, ¿verdad?, si son activados por el voltaje en la base, sea positivo o sea negativo. La diferencia de un transistor PNP y NPN radica en la polaridad en la base. En la polaridad en la base. Esa es la diferencia. Normalmente, comúnmente, el estándar que vamos a conseguir en las tarjetas de tablets, ¿verdad?, y en los teléfonos, ¿verdad?, vamos a conseguir PNP. Por lo general es lo que vemos hoy, porque es el que es de más bajo costo de fabricación hoy en día y es el que más común vamos a ver. Entonces, pero es importante conocer las bases teóricas, porque conociendo esto nos va a servir para reparar cualquier cosa que nosotros nos propongamos, porque la electrónica siempre va a ser la misma. La electrónica nunca va a cambiar, ¿verdad? Las resistencias van a ser las mismas, los capacitores van a tener las mismas bases fundamentales de funcionamiento, los transistores igual. La única diferencia va a cambiar en las ubicaciones y los tamaños y colores que vamos a tener, pero las bases fundamentales de la electrónica siempre van a ser las mismas. Por eso es importante practicar, poner en práctica las cosas para poder llegar al siguiente nivel. Ahora, ya identificamos el tipo de transistor que tenemos acá. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros si está bueno o está malo? Sabemos ya, por la base teórica del transistor, ¿verdad?, que el transistor va a estar compuesto por dos diodos y una compuerta que va a ser activada, ¿verdad?, por un voltaje, sea positivo o negativo, en la base. Ahora,
Si esa compuerta no está activada, ¿verdad? No está activada porque tiene que ser activada por una señal de entrada, sea negativa o positiva, dependiendo del tipo de transistor, ¿verdad? Si no está activada, ¿qué va a pasar entre el colector y el emisor? No debería haber, ¿verdad?, continuidad, ¿verdad? Porque se supone que tenemos un switch, una compuerta, ¿verdad? Si no está activada, ¿verdad?, si no está unida, ¿qué quiere decir esto? Que entre el colector y el emisor no debe haber, ¿verdad?, no debe haber continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un transistor desmontado, los transistores tenemos que medirlos desmontados por fuera, ¿verdad? Si entre el colector y el emisor tenemos continuidad, ¿qué quiere decir eso? Está compuesto de dos diodos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los diodos internamente del transistor se unieron, ¿verdad? Y el transistor está malo, ¿verdad? Si tenemos continuidad entre el colector y el emisor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me voy a la práctica, aquí tengo mi transistor. Si yo mido continuidad de aquí a aquí, quiere decir que los diodos internos del transistor se unieron y está malo. ¿Cómo sabemos cuál es el emisor y el colector? Simplemente hacemos esto, lo ponemos de esta manera, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, el colector, la base y el emisor. El colector, la base y el emisor. Miren la forma del transistor. Miren la forma. El colector, la base y el emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el colector y el emisor, si el transistor está malo, ¿qué va a pasar? Va a estar unido internamente los dos diodos y va a dar continuidad. Entonces, si yo mido continuidad entre el colector y el emisor de este transistor PNP, ¿verdad?, no debería dar ningún valor. Si me da continuidad, quiere decir que este transistor está malo. Ahora, ¿cómo medimos los transistores? Siempre tenemos que hacerlo desmontados. Entonces, vamos a encender nuestra estación de soldadura y vamos a retirar nuestro transistor. Voy a aplicar flux, como siempre, respetando las reglas de soldadura. Voy a buscar una pinza y voy a retirar mi componente. Listo, ya retiré el transistor. Ahora ¿cómo llego a dudar yo? ¿Cómo llego a dudar yo si el transistor está malo? Supongamos, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad?, que el transistor está malo, ¿verdad? Internamente se va a calentar, ¿verdad? Porque la diferencia potencial de voltaje va
a repercutir en que se va a recalentar los dos diodos internos. Si están malos, se va a recalentar. Puede irse a corto también, por ejemplo, si tenemos de entrada una polaridad positiva, ¿verdad?, en el colector, y tenemos una señal negativa de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una polaridad negativa acá y un voltaje positivo acá, ¿qué va a pasar si este transistor se une? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un voltaje negativo acá y un voltaje positivo acá? Porque tengo un voltaje negativo para que se active el transistor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si este transistor se une por una subida de voltaje o una estática? ¿Qué va a pasar? Díganme ustedes, ¿qué va a pasar en la tarjeta si esto se une? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Un corto, correcto. El equipo sería un corto. Ahora, si tenemos un transistor, ¿verdad? Supongamos, por ejemplo, para que, ¿verdad?, él va a entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Supongamos que ese transistor está colocado en la tarjeta para enviar la señal de salida de voltaje para la cámara, por ejemplo, ¿verdad? Y se activa con una polaridad negativa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el circuito de la cámara, por ejemplo, si tenemos un transistor unido internamente y se activa con una polaridad negativa y entra un voltaje de 5 voltios por el colector? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El equipo se va a ir a corto y la cámara no va a funcionar, por ejemplo. Podemos tener transistores para cámara, podemos tener transistores para carga, podemos tener transistores para Bluetooth, para cualquier componente, depende de cómo quiera utilizarlo el fabricante para reducir costos. Como por ejemplo en las tablets chinas vamos a conseguirlos para las cámaras, para carga muchas veces. Entonces, ¿por qué es importante saber medir los transistores? Ahora, si pensamos y analizamos, ¿verdad? Si tenemos un equipo en corto y no conseguimos el corto en una tablet Allwinner, Rockchip o China, ¿de quién más vamos a sospechar nosotros aparte de los capacitores y los diodos y los ICs? ¿De quién más vamos a sospechar? Porque sabemos, como hemos aprendido desde el principio, que el IC no tiene la culpa, que pobrecita esa señora bobina, todo el tiempo le echamos la culpa que el teléfono está en corto. Pobrecita esa señora, todo el tiempo tiene la culpa. Entonces, ¿a quién más vamos a dudar? Aparte de los circuitos integrados, de los transistores, correcto. Ahora ven, piensen y analicen la importancia de cada tema, porque la electrónica es muy amplia y muy compleja, pero uniendo todas las bases fundamentales nos van a llevar a poder lograr un diagnóstico correcto y encontrar el culpable. Ya hemos visto resultados aprendiendo a diagnosticar bobinas, resistencia, diodos, termistores, varistores. Ahora, aprendiendo un componente más, cada vez aprendiendo nuevas cosas y nuevos componentes, vamos a reducir el diagnóstico a un área muy pequeña hasta encontrar el verdadero culpable. Porque hay transistores que no sirven en otras placas siendo el mismo tamaño, porque trabajan con diferente polaridad. Hay dos tipos de transistores, PNP y NPN, como hemos aprendido en la clase de hoy. Ahora, se puede apagar o reiniciar, ¿verdad? Un transistor con dos diodos unidos, un transistor unido internamente, ¿verdad? Va a provocar un sobrecalentamiento y una pérdida de diferencia potencial de voltaje, ¿verdad? Si un transistor está malo, sea una tarjeta de una motherboard, de una PC o un teléfono, va a provocar alguna falla. ¿Por qué? Porque al estar unido internamente puede provocar un corto o un consumo en el equipo. Entonces,
Al provocar un consumo del equipo y esa tarjeta no está diseñada para ese consumo adicional, ¿qué le va a pasar al equipo? No va a funcionar de la manera correcta. Ahora, ¿puedo colocar transistores del mismo tipo pero otro tamaño? No, ¿verdad? Puedes colocarlo del mismo tamaño mientras esté en rango aceptable, pero igualmente un transistor va a variar su polaridad, su rango operacional, dependiendo de si diámetro, longitud o amplitud también. Puedes colocar uno más grande, ¿verdad? Si por ejemplo puedes colocar uno que maneje 10 voltios en una línea de 5 voltios, está bien, ¿verdad? Pero tienes que tener del mismo tipo, sea transistor BJT, MOSFET o de tipo de transistor. Pero vamos aprendiendo la base teórica primero de los transistores y la práctica teórica, la práctica también. Ahora, entonces, si yo tengo un transistor en una tarjeta unido internamente, ¿verdad? Unido internamente, ¿verdad? Me va a provocar un sobrecalentamiento, un consumo o un corto en la PCB. ¿Un transistor puede tener fugas? Sí, un transistor puede tener fugas. Un transistor puede tener fugas. Por eso es importante quitarlo y medirlo. Entonces, cuando tengamos un equipo en corto, cuando tengamos un equipo que no le funcione una cámara, normalmente vamos a ver muchos transistores en equipos Qualcomm de gama media, en equipos MTK de gama media y en las tablets chinas vamos a conseguir muchos transistores. Entonces, cuando no consigamos, porque yéndonos a las bases del diagnóstico y procedimientos de diagnóstico, tenemos que sospechar primero de capacitores, diodos, ¿verdad? Vamos a identificar las bobinas para ver de qué lado está el corto, ¿verdad? Y adicional a eso, conociendo los transistores, vamos a sospechar de quién, de los transistores también. Entonces por eso es importante saberlos medir e identificar. Ahora, ¿puedo sustituir un transistor si no encuentro el mismo? Por lo general, es muy fácil trabajarlos a nivel de SMD, de tarjetas SMD, porque siempre trabajan los mismos valores. Pero por ejemplo, si tú sacaste el transistor de una tablet, ¿verdad?, cerca del conector de la cámara, sabemos que trabaja con la cámara, ¿verdad?, sácalo uno del mismo tamaño. Igualmente es muy fácil identificarlos porque vamos a tener una sigla, una nomenclatura, ¿verdad? Y tenemos la nomenclatura y nos dice 8W6. Y me voy a mi internet, voy a abrir mi navegador, entonces me dice averiguo, vamos a la pantalla, aquí vamos a cambiar por acá y aquí tengo, yo investigué la nomenclatura, ¿verdad? Y me dice que es un transistor SOT, ¿verdad? Y trabaja, ¿verdad? Su rango operacional es de 5.7 amperios y 30 voltios. A ver cómo cambia acá, no sé, se ve. Entonces tenemos que investigar las nomenclaturas, ¿verdad? Todo componente que tengamos, tenemos que investigar las nomenclaturas, siempre.
Tenemos que investigar. Si no tenemos nomenclatura, si no tenemos esquemático, ya tenemos que usar la lógica, ¿verdad? Y usar la lógica, por ejemplo, tengo un teléfono, un Huawei 511, es un procesador MTK, y tengo un teléfono, un Huawei Y320, y tiene un mismo transistor en la cámara, y es una cámara igual, mismo tamaño, ¿verdad? Debe manejar un rango operacional similar. Pues quitamos y ponemos al otro lado, ¿verdad? Tenemos que usar la lógica también, porque sabemos que un teléfono, el único circuito que va a trabajar con voltaje elevado es backlight, ¿verdad? Entonces, o el flash, ¿verdad? Entonces, supongamos en la cámara podemos tener voltajes similares. Si sabemos que una cámara de 5 megapíxeles, igualmente como hacemos para los diodos, ¿verdad? Que vamos a sacarlo de la misma pulgada, vamos a sacarlo de un teléfono que tenga los mismos megapíxeles de cámara igual, o igualmente los mismos componentes. Tenemos que usar la lógica e investigar las nomenclaturas. Entonces, ahora, yéndonos a la práctica, quedamos que para probar un transistor, ¿verdad? Viéndolo de esta manera, ¿verdad? Vamos a tener el colector, la base y el emisor. Sabemos que del colector a la base es un diodo y de la base al emisor es otro diodo. Ahora, si la compuerta no está activa, ¿verdad?, no va a haber transmisión desde el colector hasta el emisor. Ahora, si el transistor está malo, va a dar continuidad porque está unido internamente. Si el transistor está bueno, Anthony Velázquez, profe, yo cambié un transistor de cámara de un Huawei que no encendí. ¿A qué va relacionado? Ok, digno ejemplo. Si tenemos en la base del transistor un voltaje negativo y tenemos un voltaje de 5 voltios en el colector, que una vez que el transistor esté activado va a pasar al emisor, ¿verdad? ¿Qué pasa si el transistor se daña y se une internamente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el transistor se daña y se une internamente? ¿Qué va a pasar? Va a provocar un corto. Quitaste el transistor, se fue el corto, colocaste uno nuevo y solucionaste. Ahora ven la importancia de conocer el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. ¿Por qué suceden las cosas? Entonces, el colega Anthony Velázquez cambió un transistor de un circuito de cámara y el equipo volvió a encender. Entonces, ya conociendo un nuevo componente, el transistor, ya sabemos que también tenemos que sospechar de él al momento de tener una falla en un equipo, al momento de tener un corto en un equipo, aparte de los capacitores, los ICs y los demás componentes. Ahora, ¿verdad? Si este transistor está unido internamente, me va a dar continuidad, en el colector y el emisor. Entonces, un transistor en perfecto estado no debe dar continuidad entre el colector y el emisor. Entonces, vamos a la práctica. Sabemos que los transistores tenemos que medirlos desmontados. Los quitamos de la PCB y los medimos desmontados. Ahora, vamos a la práctica, ¿verdad? Voy mi multímetro, pongo en continuidad. Entonces, no me debe dar continuidad acá. No me da continuidad. Y para saber si no tiene fugas, ¿verdad?, lo pongo en escala de medición de diodos.
Vamos a acomodarlo por aquí. Ahí. Ya. Ahí está. Ahí. Y no me debe dar ningún valor, ya se me está moviendo demasiado. Vamos a acomodar un poquito aquí. Listo. Ahí se me va a mover. Entonces, miren, el multímetro no da ningún valor. Entonces quiere decir que este transistor no da continuidad y no da fugas entre el colector y el emisor. ¿Qué quiere decir entonces que está este transistor? Este transistor está bueno, está en perfecto estado. Si este transistor me diera continuidad, ¿verdad?, de aquí a aquí, y lo pongo al multímetro en escala de medición de diodos y me da un valor de aquí a aquí, ¿qué quiere decir esto? Que ese transistor está malo o tiene fugas y que habría que reemplazarlo. Entonces, ya aprendimos cómo identificar rápidamente la polaridad del transistor. Sabemos ya que basándonos en la polaridad de la base podemos identificar rápidamente, ¿verdad?, qué tipo de transistor es, si es PNP o NPN. Aprendimos también cómo identificar el emisor y el colector con el multímetro rápidamente. Ahora, existen otros tipos de transistores, como lo que son también el transistor de efecto de campo, FEC. Ahora, al igual, vamos a conseguirlos en el esquemático con la palabra Q. Si yo me busco un esquemático, ¿verdad?, de los que tenemos en el soporte, por ejemplo, me busco un iPhone 6 y abro mi iPhone 6, ¿verdad?, y busco en la PCB, ¿verdad? Sabemos que esto se llama layout, ¿verdad?, el contorno de la PCB. Ahora, busco en la PCB y voy a conseguir diferentes componentes, y aquí tengo uno que dice Q1701. Yo busco control F, Q1701, y me voy a conseguir con un transistor. Ahora, vemos que a diferencia de los transistores BJT, esto tiene la sigla S. Se movió, vamos a ver. Esto tiene la sigla S, G y D. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Esto significa que vamos a tener en los transistores de tipo FET, vamos a tener una fuente, el surtidor, ¿verdad?, la compuerta, gate, ¿verdad?, y el drenador. En muchos casos en inglés le dicen source, gate y drain. Sería surtidor, compuerta, gate y drenador. Ahora, este va a ser la compuerta, el surtidor y el drenador. Ahora, para comprender un poco más sobre esto, tenemos que comprender los otros tipos de transistores. Ahora, tenemos otros tipos que son el transistor de efecto de campo, FEC. Ahora, es un transistor que usa el campo eléctrico para controlar la forma y la conductividad de un canal. Posee
tres terminales. Posee tres terminales denominados puerta, gate, drenaje, drain, y fuente, source. Prácticamente sería la puerta, el drenador y el surtidor. Puerta, drenaje y fuente. Entonces, la puerta sería la compuerta, ¿verdad? El drenaje y la fuente. Ahora, la puerta es el terminal equivalente a la base. La puerta es el terminal equivalente a la base, cuyo funcionamiento se diferencia en el FET, en el voltaje aplicado entre la puerta y la fuente. Controla la corriente que circula en el drenaje y se dividen en canal P, ¿verdad? Y canal N, ¿verdad? Ahora, acá hay un pequeño error, ¿verdad? Esto tengo que solucionar, ¿verdad? Pero el canal P, ¿verdad?, es cuando aplica un voltaje positivo en la compuerta, y canal N es cuando aplicas un voltaje negativo en la compuerta. Ahora, uno de los tipos más usados en la microelectrónica son los transistores MOSFET. Estos son los que más vamos a conseguir en las tarjetas SMD. MOSFET. Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿Verdad? Transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Es utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Otro también que vamos a conseguir en las tarjetas SMD son los transistores de tipo JFET, que son transistor de efecto de campo de juntura o unión. Es usado como interruptor. Es usado como interruptor electrónicamente controlado, amplificador o resistencia controlada por voltaje. Conduce, ¿verdad?, entre los terminales D y S, o sea, entre el drenador, ¿verdad?, y el surtidor, ¿verdad?, entre el drenaje y la fuente, cuando la tensión entre los terminales G y S es igual a 0. O sea, la diferencia en el JFET va a ser que cuando la tensión en los terminales de la compuerta y el surtidor es igual a 0, va a conducir. En este caso tenemos también transistores de doble canal, que es importante conocerlos, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad?, nosotros sabemos que G sería la compuerta, ¿verdad?, el surtidor y el drenador. Este sería un transistor de doble canal, como el que vemos muchas veces en las tarjetas de los Samsung por el circuito de carga. Transistor de doble canal. Igualmente, como todos los transistores, están compuestos internamente por dos diodos. Tenemos también, ¿verdad?, de doble canal, pero a diferencia de esto, ¿verdad?, van a tener doble drenaje. Van a tener doble drenaje. Si ven, tenemos de 1, de 1, de 2, de 2, quiere decir, tienen dos drenajes, ¿verdad?, un surtidor, ¿verdad?, y una compuerta. Fallan bastante en las cargas falsas, correcto. Ahora, muchas veces, no todo lo que vemos en la tarjeta, es lo que pensamos. Muchas veces pensamos IC de carga, muchas veces pensamos cristal, ponte, pero resulta que todos los componentes en SMD se parecen demasiado.
por la experiencia, hasta el más experto de los expertos, me incluyo, ¿verdad? Que yo lo poco que conozco, también uno se confunde mucho con los componentes. Como consejo personal, les recomiendo siempre investigar las nomenclaturas que tienen arriba para saber qué tipo de componente es. Es la recomendación personal, porque hasta a mí me ha pasado que uno se confunde, porque se puede confundir con un regulador o con un elevador de voltaje también. Entonces es importante conocer, ¿verdad?, las nomenclaturas, investigar las nomenclaturas siempre, porque es importante investigar, ser investigadores para no confundirlo. Ahora, nosotros por lo general vamos a conseguir en las tarjetas este tipo de transistor. Lo vamos a conseguir de esta manera. Este tipo de transistor, el MOSFET, como por ejemplo, este es una PCB de iPhone. Este es una PCB de un iPhone 5. Aquí tenemos un transistor MOSFET. Por lo general vamos a conseguirlo así. Y al igual, la compuerta, el drenador y el surtidor. Es equivalente a la base, ¿verdad?, el colector y el emisor. Ahora, si vemos internamente, ¿verdad?, tenemos el transistor. Igualmente tenemos un transistor MOSFET, y vemos internamente unos símbolos muy parecidos. ¿A qué se nos parece este símbolo? De nuevo, ¿a qué se nos parece? Este símbolo, ¿a qué se nos parece? Al símbolo del diodo. Igualmente, ¿verdad? Se nos parece al símbolo del diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que igualmente, si los diodos internos del transistor, ¿verdad?, están unidos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si esta compuerta se activa con un voltaje negativo, ¿verdad? Si esta compuerta se activa con un voltaje negativo y aquí hubiera un voltaje positivo, ¿verdad?, ¿qué pasaría si este transistor se une internamente? Se va a ir a corto y habría fugas en este transistor. El drain, ¿verdad?, sería la entrada, correcto. El drenador sería la entrada, ¿verdad? Y el surtidor sería la salida. En este caso, la compuerta sería G, ¿verdad? La señal con lo que se va a activar esta compuerta, este switch que está aquí. ¿Ven esto? Esto es un switch, ¿verdad? Un switch que está aquí, ¿verdad? Un switch. ¿Qué va a pasar si esta compuerta se activa con un voltaje negativo? En este caso el transistor, si se activara con un voltaje negativo fuera de canal N, ¿qué pasaría? La compuerta haría así, trácata, pasaría y comenzaría a trabajar el transistor. Entonces, muchas veces vamos a conseguir, ¿verdad?, en el esquemático el transistor con la palabra Q. Con la palabra Q.
la base del colector, ¿verdad? No debería haber continuidad, ¿verdad? Porque sabemos que un diodo va a conducir en qué polaridad, en polarización que un diodo en qué va a conducir, aplicando lo aprendido va a conducir en polarización directa, pero no inversa, ¿verdad? Entonces no debería haber continuidad, solamente si lo tenemos polarizado de manera, ¿verdad?, directa, nos va a dar un valor. Ahora vamos a aplicar en el transistor, en el esquemático. Voy a buscar mi esquemático, buscar el esquemático por aquí. A ver, el esquemático. El esquemático. Vamos a ver. Vamos aquí. Pues. Aquí me escribió. Disculpe la existencia. ¿Qué tipo de compuertas llevan por dentro, profe? NAND, NOR o AND. Existen diferentes tipos de compuertas, Anthony. Existe puerta AND, puerta OR, puerta NAND, puerta NOR, puerta non simple, puerta non doble. Pero lo importante no es saber las puertas, lo importante es saber medirlo. También es importante conocer esa parte, pero recuerden que apenas estamos comenzando con los transistores. Eso se va a ver en la siguiente clase. Pero existen diferentes tipos de puertas en transistores. Pero tenemos que comenzar a ver, porque los transistores pueden tener una compuerta lógica digital positiva, una compuerta lógica digital negativa. Pero lo importante del transistor es ver su funcionamiento, saber cuando está bueno o está malo. ¿Por qué? Porque a nosotros saber cuando está bueno o está malo, vamos a poder dar con el diagnóstico. Sabiendo con la puerta no vamos a ver cuando está bueno o está malo, simplemente es una base teórica del funcionamiento del transistor. Pero lo importante es saber aplicarlo, las cosas que necesitamos en serio para aplicar al momento de reparar, lo que nos va a funcionar para reparar. Existen diferentes tipos de puertas, como puerta AND, puerta OR, puerta NAND, puerta NOR doble, puerta NOR simple de los transistores, el tipo de la compuerta del transistor. Porque está un transistor, la compuerta, ¿verdad? Son compuertas lógicas y se basan en la utilidad. Por ejemplo, pueden ser la compuerta como interruptores o como cualquiera de diodos base emisor que entra como en conducción suficiente también. Entonces es importante, más importante es saber cómo medirlo, saber cómo identificarlo en el esquemático para poder dar con el diagnóstico correcto. Porque a la hora de nosotros poder dar con el diagnóstico, saber la puerta no nos va a ayudar al momento de dar con la solución. Nos va a ayudar es saber la base teórica práctica para medirlo, para identificarlo. Es lo que nos va a ayudar. ¿Cuáles son las fallas comunes que ocasionan un falso transistor? Bueno, si un transistor está unido internamente, el transistor, ¿verdad? Supongamos que tenga en la gate, en la puerta, en la compuerta o en la base una polaridad negativa y en la otra, ¿verdad?, en el emisor, el colector, una polaridad positiva. ¿Qué va a pasar? Se va a ir a corto. Puede haber un consumo del equipo y el equipo no va a encender.
¿Por qué? Porque el equipo está diseñado, por ejemplo, para consumir 1.5 amperes y al momento de encendido tiene un consumo adicional de 300 miliamperes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor consumo nominal para lo que está diseñado ese equipo. Entonces, si hay un consumo en la PCB, el equipo no va a encender por protección. ¿Por qué no va a encender? Porque no está diseñada la fuente de alimentación o la estructura del equipo en sí, funcional del equipo, para poder funcionar con un consumo adicional. Entonces, el equipo está diseñado para funcionar electrónicamente con ciertos valores estándares y consumo. Entonces, a la hora de nosotros de hacer un diagnóstico, el transistor nos va a servir, como por ejemplo, a la hora del diagnóstico nos va a servir si, por ejemplo, el transistor, por ejemplo, está unido internamente, vamos a tener un consumo adicional o puede provocarnos un corto del equipo. Yo he conseguido transistores, como por ejemplo en esta tablet, ¿verdad? Muchas veces una ZT B5 pasa mucho que se van los transistores de las cámaras. Entonces, la forma rápida para saber de una forma rápida si el transistor está bueno o está malo, no debe darnos continuidad entre el colector y el emisor. Y en el caso de un transistor MOSFET o FET o JFET, no debe dar continuidad entre el drenador y el surtidor. Entonces, ahora vamos a buscar en el esquemático, que es lo que nos interesa, en el esquemático, el transistor. Tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Ya conocemos que la nomenclatura en el esquemático, a la hora de nosotros dar un diagnóstico, vamos a conseguir en el esquemático el transistor con la palabra Q y buscamos, aquí tenemos un transistor Q1403 y tenemos un transistor por acá Q1701 en un iPhone 6. Ahora, por ejemplo, yo tengo un teléfono, ¿verdad?, que no me carga, ¿verdad?, que no me carga, y yo ubico, por ejemplo, el circuito de carga, como por ejemplo la línea de carga, ¿verdad?, en este caso se va a llamar PP5 0 voltios USB. Me voy al conector y busco la línea positiva de carga, por ejemplo, y me dice PP, ¿verdad? Aquí me dice que 5V0, quiere decir que 5.0 voltios USB. Busco y me dice que esta línea llega a estos capacitores y sigo buscando y después llega a un transistor. Ahora, esta línea de 5.0 voltios del USB, ¿verdad?, del iPhone 6 llega, no, me mueve la manita, vamos a poner la manita aquí, esto, ahora. Está. Llega a un transistor. Ahora, ¿verdad?, el voltaje entra por el drenaje, tenemos la compuerta, y si vemos, este esquemático está listo, y si analizamos el esquemático, ¿verdad?, vemos que esta compuerta se activa a través de una resistencia de 10 kiloohmios. Y miren este símbolo que significa. Tierra.
Ahora, si yo analizo el transistor, tengo la línea de entrada de 5 voltios USB y tengo que la compuerta se activa con un voltaje negativo a través de una resistencia. Ahora, el voltaje de salida cambiaría su nomenclatura porque ya estaría protegido por un transistor. Ahora, esa línea se termina convirtiendo en tristar pin. Ahora, si yo analizo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en este transistor esa resistencia cambiaría su valor y se alterara? ¿Qué pasaría en este transistor, en esa tarjeta? Puede que la compuerta no active correctamente, ¿cierto? Si esta resistencia cambia su valor, puede que la compuerta no active correctamente, ¿verdad? No va a conmutar correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si este transistor está malo y yo conecto el cargador? Y miren a quién no va a alimentar: el tristar. El tristar sería el IC de carga, no cargaría. Ahora, yo analizo esa línea y me busco a dónde conecta, cuál es el IC que conecta esa línea. Y analizo y me llega el IC U1700. Ahora, yo busco el U1700 y en este caso, yo porque ya conozco, sé que es este que está aquí, U1700, el famoso IC de carga, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos rápidamente y adelantamos una de las páginas de las futuras, ¿verdad? Una de las páginas de las futuras clases, vamos a mostrarles por qué es importante conocer todos los componentes. Ahora, me voy a la página de circuitos integrados y analizo el tristar. Ahora, ¿cuál es la función del tristar? USB Logic Charging Controller IC. Su función es detectar el identificador de los accesorios, si es certificado o no, permitir la comunicación con los protocolos USB, UART, JTAG, enviar la señal OVPB Boost, Over Protection, Over Voltage Protection Off, desactiva la protección sobre voltaje de la tarjeta, ¿verdad? Confiando en la protección del accesorio certificado, o sea, confiando en el accesorio certificado. Ahora, si a este IC no le llegara el voltaje, ¿verdad?, en la línea, ¿qué pasaría? El equipo no va a cargar, que sería la línea tristar pin. Si no le llega el voltaje, el equipo no va a cargar. Ahora, entonces, si yo tengo una falla de carga de un iPhone, ¿qué tengo que hacer yo? O de un dispositivo, por ejemplo, comenzar siempre por donde le molesta al cliente. Al cliente le molesta que no cargue. ¿Qué tenemos que empezar? Paso a paso. Revisamos el cable, revisamos el dock connector, el dock flex, el flex de carga. Y una vez que revisemos el flex de carga que esté en perfecto estado, ¿qué vamos a revisar? El conector en la PCB. Ahora, analizamos y ubicamos el conector en la PCB. Analizamos y ubicamos el conector en la PCB. Y el conector en la PCB se va a llamar
J1817, J1817, y aquí tenemos el conector y yo busco la entrada de voltaje, y la entrada de voltaje se llama piso USB, y analizo a qué conecta y voy buscando el culpable paso a paso, voy buscando el culpable. Entonces, sencillamente, si cambiamos el IC de carga y nos vamos directamente al IC, ¿verdad? Como siempre, nos vamos directamente al IC, estamos obviando diagnosticar paso a paso. Por eso que muchas veces cambiamos el IC y no damos con la solución. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de investigar? Ir paso a paso, investigando el componente. Ahora, poniendo todo en práctica, sabemos ya que vamos a conseguir en una PCB transistores, diodos, varistores, termistores, resistencias, bobinas y capacitores. Conociendo todos esos componentes y sabiendo identificarlos y cómo medirlos, ¿qué vamos a dar con nosotros si vamos paso a paso? Vamos a conseguir el culpable. Entonces, la importancia de verse todas las clases radica en que todo va a tener un punto de unión. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a tener clases ya enfocadas a circuitos integrados, como los cuales, ¿verdad?, van a ser, por ejemplo, Tigris, Tristar, convertidores de CDC, display PMU, IC backlight, LDO, PMIC, IC de carga, audio codec, amplificador de audio, baseband, transceiver, circuitos de radiofrecuencia, amplificadores de potencia y mucho más. Ahora, para nosotros poder diagnosticar todos esos componentes, ¿qué es necesario? Aprender todo paso a paso. Entonces, ya hoy hemos aprendido los componentes vitales, ¿verdad?, que hacen vida y que por lo general son los que causan más fallas en la PCB. Entonces, para poder comprender las próximas clases, es importante poner en práctica todas las 30 clases, sumando esta, para poder entender a partir de la próxima clase lo que se viene. Es importante pues estar al día, y es importante saber identificar esos componentes, porque sabiendo nosotros, por ejemplo, como les acabo de mostrar, este IC de carga, por ejemplo, el Tristar, si no está alimentado, ¿verdad?, no va a funcionar. Y acabo de mostrar que la alimentación pasa por un transistor. Entonces, si nosotros no aprendimos antes a cómo medir un transistor, o cómo identificarlo, o cómo identificar un capacitor y una resistencia, porque si vemos en el esquemático, ¿verdad?, este transistor se activa con un voltaje negativo a través de una resistencia, ¿verdad? No comprendemos, ¿verdad?, todos los componentes, no vamos a poder comprender el trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque todo circuito integrado va a ir protegido por algo antes. Entonces, he aquí la muestra de lo que les digo. El IC no tiene la culpa, el circuito integrado no tiene la culpa, la tarjeta no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por no ir paso a paso. Por eso es importante ir buscando el culpable y sospechando de los componentes que están para proteger el circuito, para proteger el circuito integrado, antes de nosotros poder quitar la fuente de poder o echarle la culpa a la tarjeta. Entonces, muchas veces, ¿cómo se puede medir ese transistor del esquemático? Fácilmente, como por ejemplo,
Aquí tenemos tienes que correcto, tienes que quitarlo y medirlo desmontados, ya que tiene los packs debajo. Tienes que quitar de que tiene los packs debajo. Otra de las formas de medirlo, ¿verdad? Pero no es recomendable, es con las salidas que van a capacitores y la entrada también, pero no es recomendable. Siempre es mejor desmontado. Los componentes hay que medirlos desmontados para estar seguro de los valores. Desmontados, siempre. Entonces, muchachos, la tarea para el día de hoy, ¿verdad? La tarea para este día va a ser identificar no solamente, vamos a poner por acá, identificar no solamente los transistores, sino también identificarlos visualmente, hacer la medición, identificar el tipo de transistor guiándose por la clase y identificarlo en el esquemático si el equipo que tengan tienen esquemático, y verificar si está bueno o está mal. Entonces esa sería la tarea para esta clase: identificar los transistores tanto visualmente, hacer la medición, y a nivel esquemático también, ya que es importante. Ya sabemos que en el transistor, en el esquemático, lo vamos a conseguir con la palabra Q. ¿Es común que falle en iPhone o en Samsung? Sí, es común que falle en iPhone o en Samsung. Es muy común que falle en iPhone. En tablet, más que todo, más consecutivo es en las tablets chinas. Muchos equipos chinos, fabricación china, MTK, fallan mucho. Sí, estas guías, las guías del curso, las pueden descargar. Ya están descargadas, ya están en el foro. Pueden descargar las guías del curso. Ya pueden descargar, entonces pueden guiarse para hacer la tarea, guiándose por la clase. Les va a servir para repasar y estudiar un poco más. Entonces ya recuerden, la tarea para esta clase es identificar los transistores tanto visualmente, medición y a nivel esquemático. Esa es la tarea. Las guías están en el foro. Igualmente ahorita terminar la clase, les voy a colocar esta clase en el foro para que puedan repasarla. Y bueno, muchachos, no me queda más que desearles un feliz día, y recuerden ponerse al día con las clases, ya que las siguientes clases estaremos tocando componentes mucho más complejos de entender, y para poder comprender su funcionamiento tenemos que basarnos en los componentes que están alrededor, y los componentes que están alrededor pueden ser transistores, resistencia, capacitores, varistores, termistores o diodos. Entonces, he aquí la importancia de estar al día con las clases. Sí, igual puedes descargar esquemáticos, Fer. Entonces, es importante estar al día con las clases, porque las próximas clases van a ser un poco más complejas, ya que estaremos entrando en otro nivel de diagnóstico, en otro nivel de componentes. Entonces recuerden hacer la tarea, identificar transistores, tanto visuales, medición y a nivel esquemático. Así que saludos, colegas, y que tengan un excelente día.
Recuerden ponerse al día, muchachos. Es importante, se los digo de corazón, es importante que estén al día con las clases, hagan todas las tareas, estén al día. Yo les voy a dar unos días para que puedan hacerlo. Pues estén al día, porque las próximas clases van a ser súper importantes para poder llegar a otro nivel. Entonces es importante que estén al día. Ya hemos comprendido la mayoría de los componentes, entonces es importante que estén al día y que estén bien estudiados para comprender las siguientes clases. Saludos y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos y un abrazo para todos.